Serkan Bolat ha estado tramando algo gordo, ¿eh? Y no me refiero a una de sus típicas jugarretas románticas, no. Aquí hay tela para cortar, y es que el Portal Mag nos ha soltado una bomba sobre por qué el hombre dudó de casarse con Eda. Y os digo una cosa, esto es más turbio de lo que pensábamos. Mirad, todos hemos visto la serie, ¿verdad? Que si el pacto, que si el chantaje, que si el amor de verdad aparece. Lo típico. Pero ahora resulta que hay un motivo de peso, que le hizo a Serkan meterse en un lío de no te menees. Y es que no era solo un capricho, era algo más serio. Para ser honestos, yo siempre pensé que la cosa iba por el miedo a perder el control, a que el amor le hiciera vulnerable. Típico de los bad boys que esconden un corazón de oro. Pero según estas filtraciones, la cosa va mucho más allá. Parece que Serkan estaba investigando algo que le conectaba directamente con el pasado de Eda. Imaginad la escena, ¿no? El arquitecto frío calculador, metido en líos de negocios y con su propio drama familiar. Y de repente se da cuenta de que el pasado de Eda, esa chica tan libre y alocada, podría tener secretos que le afectan directamente. ¡Uf, qué tensión! Lo que yo creo que está pasando aquí es que los guionistas se han dado cuenta de que la trama necesitaba un giro potente. Y vaya si lo han conseguido. No era solo el miedo a enamorarse, era el miedo a descubrir una verdad incómoda sobre la persona que supuestamente amaba. ¿Entendéis el salseo? Esto es oro puro. Muchos dicen que Serkan es un manipulador, que solo piensa en sí mismo. Y sí, a veces lo parece. Pero si esto es cierto, si él estaba intentando protegerse o proteger a Eda de algo que no sabía, la cosa cambia. Ya no es solo un juego de poder, es algo más profundo, más humano por así decirlo. Pensad en cómo eso debió afectar a Serkan. Por un lado, el amor que sentía por Eda, que seguro que era real y se le estaba yendo de las manos. Y por otro, esta duda, esta sospecha, que le carcomía por dentro. Es como estar entre la espada y la pared. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué era esa verdad que Serkan estaba investigando? ¿Tenía que ver con la familia de Eda? ¿Con algún enemigo oculto? Las posibilidades son infinitas y todas nos dejan con ganas de más. Yo me imagino a Serkan en su despacho con fotos, documentos intentando atar cabos sueltos. Como un detective privado de su propia vida amorosa. La verdad es que esta historia tiene muchos matices y me encanta que los guionistas hayan querido darle esa profundidad. No todo es blanco o negro en el amor, y menos en las telenovelas turcas, ¿verdad? Ahora, dejadme preguntaros a vosotros, ¿creéis que Serkan actuó bien al dudar de la boda por este motivo, o debería haber confiado más en Eda?